Usted tiene a bien abrir su Biblia en el libro de Hechos, su capítulo 9, su versículo 15 y 16. Si usted observa que hay alguna persona que no tiene Biblia, no ha encontrado el pasaje bíblico, puede ayudarle para que leamos todos juntos la palabra de Dios. Aleluya. Libro de Hechos, su capítulo 9, versículo 15 y 16. Aleluya. Dice la palabra de Dios, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oremos a Dios en esta hora. Dios eterno de la gloria, nos presentamos delante de su presencia, reconociendo que somos fallos delante de usted, Señor eterno, que no merecemos su gloria, Señor eterno, ni sus misericordias. Pero hoy en esta hora, Señor, le rogamos, le suplicamos, Señor eterno, que sea usted hablando a nuestra vida, confrontándonos, Señor, mediante su palabra, confrontándonos mediante su Espíritu Santo, Señor eterno. Hable a su pueblo conforme a nuestra necesidad, Señor. Una palabra que venga dirigida desde el tercer cielo, Señor eterno. Rompa todo lazo, Señor, toda atadura del enemigo, Señor eterno, por el poder de su santa palabra, Señor. En esta hora nos declaramos libres, Señor, para escuchar, para prestarle atención a su Espíritu Santo, para atesorar su palabra, Señor. Y también decretamos una palabra de cambio, Señor eterno, en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por todas sus bendiciones, Señor eterno. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, pero que eso no le impida seguir glorificando el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra del Señor nos habla de una mujer que tocó el borde del manto del Maestro de Jesús de Nazaret. Le empiezo a hablar por esto porque considero que tienen una correlación con esta palabra. Esta mujer estaba atada físicamente hablando. Esta mujer estaba imposibilitada a poder hablar la palabra del Señor Jesucristo. Una mujer que padecía de flujo de sangre. Dice la Biblia que se metió en medio de una multitud enorme, una multitud gigante que seguía a Jesús, y no le interesó la multitud que apretaba, la muchedumbre. No le interesó cuánto tenía ella que pasar para poder tocar el borde del Maestro. Esta mujer imposibilitada físicamente para hacer la obra de Dios, puesto a que la enfermedad de flujo de sangre como síntomas tiene dolor de cabeza, fiebre, dolor en los huesos y muchos que otros síntomas, cosas que imposibilitaban a esta mujer el poder moverse, el poder llegar hacia donde Jesús estaba. No sé cómo usted haya venido en esta noche, la imposibilidad que usted crea que tiene en esta hora, pero yo le digo, nada hay imposible cuando doblamos nuestra rodilla y le clamamos al Señor con fe. Saulo de Tarso, una persona que oprimía a la gente. Para muchas personas, Saulo de Tarso estaba imposibilitado a poder hablar de las palabras de Dios, porque ¿quién iba a creer que un asesino iba a poder un día predicar la buena nueva de salvación? ¿Quién iba a poder creer que Saulo de Tarso, el opresor de las iglesias en ese momento, iba a poder levantarse con gran esplendor a predicar la palabra de Dios? Absolutamente nadie. Dice la Biblia que Saulo de Tarso, una persona inconversa, una persona de corazón duro, una persona que mataba, una persona que azotaba a los cristianos, que los odiaba según la palabra de Dios, no los podía ver. En este capítulo 9 del libro de Hechos, dice la Biblia que Saulo de Tarso le pide cartas a los dirigentes de ese entonces, pide cartas para él poder ir a los templos, a la casa de oración y mirar si alguien estaba predicando, poder matarlo. Saulo, en un odio por la iglesia, aún no
no sabía lo que el Señor tenía preparado para su vida. Aún no sabía lo que Jesús de Nazaret tenía preparado para su vida. Había un encuentro especial con Saulo de Tarso. Había un encuentro especial que Saulo de Tarso iba a tener. Que aquel asesino, que aquella persona de corazón duro, para mucha gente imposibilitado de poder hablar la palabra de Dios, un día iba a tener un encuentro glorioso con Jesús de Nazaret. Saulo de Tarso aún no sabía el encuentro maravilloso que iba a tener con Jesús de Nazaret. Dice la Biblia que continuaba oprimiendo a las iglesias. Dice la Biblia que Saulo de Tarso continuaba oprimiendo a las iglesias. Después de la muerte de Esteban, dice la palabra de Dios que siguió persiguiendo a los cristianos, porque el enemigo siempre se va a oponer a que nosotros hagamos la obra de Dios. El enemigo, antes de salir de su casa, siempre le va a lanzar dolores de cabeza. El enemigo, antes de subirse a este altar, siempre va a poner dardos a su vida, impidiendo que la gloria de Dios se manifieste. Pero poderoso es Jesús de Nazaret, que a la iglesia le ha dado una autoridad necesaria para poder vencer las huestes espirituales de maldad. Pues no les he dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de dominio propio. Dice la palabra de Dios que todo lo que ataren en el cielo será atado también en la tierra. La iglesia tiene una autoridad tremenda para poder pelear contra las acechanzas del diablo. Dice la palabra del Señor Jesucristo que Saulo de Tarso, después de la muerte de Esteban, continuaba persiguiendo a la iglesia, continuaba matándolo, continuaba asesinándolo. Saulo de Tarso mismo confiesa en el libro de Hechos, en su capítulo 22, dice la Biblia que él dice que en muchas ocasiones los obligó a blasfemar en contra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién iba a poder creer en ese entonces que una persona oprimida por el enemigo de esa manera iba a poder levantarse un día predicando la palabra de Dios? ¿Quién iba a poder creer que un hombre, quién iba a poder creer que una persona atada por el enemigo un día iba a llegar a los pies de Jesús de Nazaret? No sé qué el diablo le ha dicho a usted, no sé qué el enemigo le ha dicho a usted, pero el Señor no llama a personas calificadas. El Señor califica a las personas que llama. El Señor no llama a personas perfectas. El Señor perfecciona a la gente que llama. El Señor no lo ha traído en esta hora por su grado académico. El Señor no lo ha traído en esta hora por su posición económica. El Señor lo ha traído porque sabe que hay un propósito, porque sabe que más adelante usted va a tener un encuentro con Jesús de Nazaret, porque sabe que más adelante usted va a tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que Saulo aún seguía oprimiendo a la iglesia. Esta palabra aún, después de todo lo que había hecho, después de todos los cristianos que había asesinado, la Biblia dice, aún seguía oprimiendo a la iglesia. No sé cuántas maravillas usted haya visto, no sé cuántos milagros el Señor le haya regalado, no sé cuántas grandezas usted haya podido contemplar dentro del caminar del evangelio, pero Saulo de Tarso había ya matado a muchos cristianos y él en su interior sabía que había un Jesús de Nazaret. Él sabía y pues el enemigo también lo sabía. El enemigo conoce cuando hay un ministerio. El enemigo sabe cuando hay una persona que se va a levantar con fuerza espiritual para pregonar la palabra del Señor. El enemigo conoce su vida, el enemigo conoce mi vida y sabe que le podemos hacer la guerra, y sabe que le podemos hacer la guerra y poder ganarla en nombre de nuestro Padre Celestial, y sabe que podemos salir adelante en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor Jesucristo que Saulo de Tarso, yendo camino para Damasco,
Dice la Biblia que iban en camino, cuando en ese momento mira un resplandor y escucha una voz que lo hizo temblar. Saulo relata en la Biblia que dice que todos los que iban con él cayeron a tierra. Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Hermanito, hermanita, porque usted se podrá creer el hombre más duro de esta tierra, pero cuando Jesús llega a su corazón, no hay hombre que pueda resistir la presencia de Dios. No hay mujer que pueda resistir el toque del Espíritu Santo. Mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra, porque toda la tierra tiene que cantar a Jehová, porque toda la tierra tiene que glorificar el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay corazón en esta tierra que pueda resistirse al llamado de nuestro Señor Jesucristo. No podemos salir corriendo. Podemos salir corriendo de todo lo que nos toca que padecer dentro del Evangelio. Pero más adelante, si hay un propósito, el Señor lo va a traer. ¿Cómo lo va a traer? No se lo puedo decir, pero de que lo trae, lo trae. Porque cuando hay un propósito, el Señor no se detiene. Porque cuando hay un propósito en la vida de alguien, el Señor actúa, el Señor toca. Y cuando el Señor toca, no hay ningún Saulo de Tarso que pueda resistirse al llamado, al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a poder creer que el hermanito que se sentaba hasta atrás? ¿Quién iba a poder creer que el hermanito que un día llegó oprimido, que llegó atado, hoy en día iba a estar predicando la palabra de Dios? Eso es lo que debemos hacer, iglesia. Que el enemigo se equivoque, que el diablo se equivoque y que se vuelva a equivocar nuevamente. Porque cuando hay un propósito en nuestra vida, nosotros solamente tenemos que dedicarle tiempo al Espíritu Santo y dejar que Él actúe en nuestra vida y dejar que Él haga una obra especial en nuestra vida. No, es que a mí el Señor solo me llamó para sentarme, para quedar sentado. No, para que subir a un altar y predicar. Eso es un compromiso. No se predica solamente de los altares. No se predica solamente en las casas de oración. No se predica solamente en este lugar. Se predica allá afuera, donde hay tanta necesidad, donde hay tantas personas oprimidas, donde hay tantas personas que necesitan reconocer a Jesús de Nazaret como su único y suficiente Salvador. Dice la Biblia que cayó a tierra. Tuvo que haber caído quebrantado, tuvo que haber caído llorando, tuvo que haber caído tocado por el Espíritu Santo, porque eso es la manifestación del Espíritu Santo. Quebranto, llanto delante de la presencia de Dios. Eso es la llenura del Espíritu Santo, el quebranto de nuestro corazón, el cambio de nuestra vida. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Podemos reconciliar 7 veces al día, pero si no hay un cambio y no hay un quebrantamiento en nuestra vida, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Si no hay un cambio en nuestra vida, si no hay un quebranto delante de la presencia de Dios, no estamos haciendo nada, iglesia. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque angosta es la puerta que lleva a la vida eterna y pocos son las que la encuentran. Esforcémonos a pedirle al Señor que nos vuelva a quebrantar con su Espíritu Santo, que podamos volver a rodar lágrimas delante de su presencia, arrepentido y convertido, porque el reino de Dios se acerca, porque la venida de Dios está cerca. No hay como cuando un cristiano se quebranta delante de la presencia de Dios, cuando hay ese toque del Espíritu Santo, cuando hay ese quebrantamiento del Espíritu Santo. Una interacción directa con el Espíritu de Dios. Un toque directo, una llenura directa con el Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Podemos venir a este lugar imposibilitados por muchas circunstancias de la vida.
Podemos venir a este lugar imposibilitados por muchas cosas, obstáculos, pruebas, dificultades, enfermedades, qué sé yo. Podemos venir a este lugar imposibilitados a hablar, a menear nuestros labios para alzar una palabra de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros ponemos nuestras cargas al Maestro, Él se encarga de todo. Pero cuando la iglesia aprende a caminar directamente con el Espíritu Santo, el Señor se encarga de todos los problemas. Él tiene cuidado de sus hijos. Cuando hay un quebrantamiento en la presencia de Dios, el Señor tiene un cuidado especial para con nosotros. No sé cuánto hace que usted no se quebranta delante de la presencia de Dios. No sé hace cuánto usted no roda lágrimas delante de la presencia de Dios. Pero si no lo ha hecho, pero si aún no lo ha hecho, es momento que le empiece a pedir al Señor un quebranto en su presencia, una llenura en su presencia, rodar lágrimas delante de la presencia de Dios, porque es así como los cristianos se mantienen firmes, porque es así como los cristianos se mantienen de pie, con un quebranto, con una llenura, con una entrega delante de la presencia de Dios. Y no solo cuando me están observando, y no solo cuando tengo que pararme en un altar, y no solo cuando tengo que venir a la casa de oración. Totalmente todo el tiempo tenemos que vivir en una comunión con el Señor Jesucristo, porque por eso hay muchas personas que hoy en día ya no están en este lugar, por falta de un encuentro con Jesús de Nazaret. Porque no hay un encuentro con el Maestro, porque no hay una relación con el Maestro, porque no hay una entrega con Jesús de Nazaret. Porque antes de enamorarnos de cualquier cosa de este mundo, tenemos que enamorarnos de la presencia de Dios. Porque quien vive enamorado de la presencia de Dios vive con un temor hacia el Espíritu Santo, vive con una entrega hacia el Espíritu Santo. Porque quien vive enamorado de la presencia de Dios, no le interesa quién llegó, quién no llegó, no le interesa a quien reconcilió, quien no lo hizo, no le interesa quien habló, quien no lo hizo. Solamente le interesa agradar al que está allá arriba, solamente le interesa estar bien. El libro de Proverbios dice en su versión actual que el que está bien con Dios está bien con todo el mundo. El que tiene una relación bien con el Señor Jesucristo está bien delante de los ojos de las personas. Pero aunque queramos fingir que tenemos una relación con Dios delante de los hombres, al Espíritu Santo no lo engaña a nadie, al Señor Jesucristo no lo engaña a nadie. Y Él sabe las veces que doblamos nuestra rodilla, Él conoce las veces que rodamos lágrimas delante de la presencia del Señor Jesucristo. Saulo de Tarso, una persona que para muchas personas incapaz de poder sentir una llenura, incapaz de poder sentir un quebrantamiento, incapaz de poder sentir, de poder hablarle a Jesús de Nazaret, de poder tener una conversación con Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor que cae del caballo, cae a tierra, dice la palabra del Señor Jesucristo, en acto de humillación. Porque el que aquí en la tierra no, porque el que no se humille como un niño no entrará en el reino de los cielos. Como acto de humillación, reconociendo que nosotros sin Dios no somos nada. ¿Quién le dijo a usted que Dios necesita de nosotros? Dios no necesita de ninguno de los que estamos en este lugar. Dios sigue siendo Dios, ha sido Dios y seguirá siendo Dios. Dios no necesita de nosotros. Estamos en este lugar porque reconocemos que necesitamos de la presencia de Dios, porque reconocemos que necesitamos de ese quebrantamiento del Espíritu Santo, porque reconocemos que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque reconocemos que aquella persona que tiene una relación con Dios, todas las cosas le ayudan para bien, todas las cosas que hagan le va a salir bien, porque tiene una relación con Dios, porque tiene la llenura del Espíritu Santo. Estamos en este lugar no porque Dios nos haya dicho: si ustedes no van a la casa de oración, voy a dejar de siendo Dios, voy a dejar de ser Dios y voy a dejar de tener poder para sanar sus enfermedades. No estamos en este lugar por eso. Estamos en este lugar porque somos nosotros los necesitados, porque somos nosotros los que cuando no oramos nuestra alma se seca, nuestra alma empieza a gemir, nuestra alma empieza a pedir la llenura, nuestra alma empieza a pedir oración.
Si su alma ya no les pide oración, hermano, acepte de nuevo al Señor. Porque el alma de nosotros, el corazón de Dios, tiene que pedir oración. Tiene que tener esa sed de orar, esa sed de leer la palabra de Dios, esa necesidad. Sentir que cuando ya dejé de orar una semana, Dios, me estoy ahogando. Sentir que cuando dejé de orar ya 2 semanas, Dios, ¿qué está pasando? Ya no soy el mismo, ya no hablo igual, ya no miro igual, ya no camino igual, ya no me muevo igual, ya no soy el mismo. Cuando nuestra alma pide esa necesidad, tiene esa necesidad de tener un encuentro con Dios, quiere decir que nuestra relación con el Señor Jesucristo está bien delante de su presencia. Pero si pasa 1 mes, 2 meses y cuando sentimos, pero si no he orado, ¿hace cuánto? 2 meses. No me había dado ni cuenta. Eso no es tener una relación con Dios. Y cuando venimos a la casa de Dios, buscamos y tenemos la necesidad de llorar como lloran los demás, saltar, danzar como saltan los demás, y no podemos por lo mismo, porque no hay una búsqueda, no hay una entrega. Hermano Renzo, pero como el Señor usa a mi hermana y a mí no. Hermano Renzo, pero como el Señor usa a mi hermano y a mí no. Porque cuando nosotros estamos durmiendo las 24 horas del día, aquel hermano está clamando, aquel hermano está orando, aquella hermana tiene doblada su rodilla, aquella hermana está clamando, está gimiendo delante de la presencia de Dios, como la oración de Ana. Dice la Biblia que la trataron de ebria, dice la Biblia que la trataron de loca, de eufórica, de histérica, pero no le interesó, eso, porque ella sabía la relación que había con el Espíritu Santo. Ella sabía el trato que tenía con Jehová de los ejércitos. Ella sabía el trato que tenía con el Dios Altísimo, con el Todopoderoso. ¿Qué interesa los dardos que el enemigo pueda mandar? ¿Qué interesa las opresiones que el enemigo pueda mandar? Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, no interesa todo eso. Deja de interesarnos todo lo que pueda acontecer a nuestro alrededor, y vivimos únicamente al servicio de la presencia de Dios. Vivimos únicamente al servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Saulo cayó del caballo, dice la Biblia que escuchó una voz que lo llamó por su nombre y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué eres estorbo para que mi obra continúe? Saulo, Saulo, ¿por qué impides que mi palabra siga siendo predicada? Porque en ese momento Saulo de Tarso era un obstáculo para que el evangelio siguiera siendo predicado. En ese momento Saulo de Tarso, antes de su conversión, era un impedimento para que el evangelio siguiera avanzando. Yo no sé cuántos en algunas ocasiones hemos sido impedimento para que nuestro hermano, nuestra hermana, para que nuestros hermanos se levanten, se restauren. No sé cuántos de nosotros en algunas ocasiones hemos sido impedimento para que los demás entren al evangelio. Porque esto ocurre, somos impedimento para que la gente entre al evangelio cuando no le damos testimonio allá afuera. La gente dice: para ser así no llego a una casa de oración. Para hablar como habla, yo no llego, no entro a una casa de oración. Para vestir como viste, yo no entro a una casa de oración. Estamos siendo un obstáculo para que la obra de Dios continúe avanzando. Estamos sirviendo de piedra de tropiezo para que la obra de Dios continúe siendo predicada. El objetivo de venir a este lugar es salir renovados, cambiados, transformados como personas diferentes. Que cuando nos vean llegar a la casa digan: verdaderamente viene de alabar a Dios, verdaderamente viene de glorificar a Dios, porque trae algo que antes de salir de la casa no lo tenía. Porque trae una llenura que antes de salir del hogar no la tenía. Y ese es el cambio dado por el Espíritu Santo. Y esa es la renovación espiritual dada por el Espíritu Santo. Y ese es el cambio dado por el Maestro, por Jesús de Nazaret, a quien venimos a servir en esta noche. Y a quien hoy le decimos que nos transforme, que nos cambie, que nos libere, que nos haga personas diferentes, útiles para honrar y para bendecir el nombre de Dios. Que nos cambie.
día con día, Señor, si hay algo que impide que yo sienta su presencia, si hay algo que impide que yo alabe su nombre, si hay algo que impide que yo glorifique su nombre, quítelo de mi vida, sáquelo de mi vida. Si su ojo le es ocasión de caer, sáquelo. Si cualquier cosa que sea ocasión de caer en nuestra vida, apartémosla de nosotros. Amistades, cualquier cosa que sea un obstáculo para que vengamos a la casa de Dios, apartémonos. Relaciones que sean un obstáculo para que nos acerquemos a la presencia de Dios, apartémonos. El Señor nos ha dado dominio propio, el Señor nos ha dado un carácter espiritual para que le podamos marcar un alto al enemigo. Porque cuando se le pregunta al enemigo, ¿y por qué entró en esa vida? Ella me dio lugar, él me dio lugar. Cuando se le pregunta al enemigo, ¿y por qué está aquí? Porque ella me dio lugar, ella me abrió las puertas de su corazón, él me abrió las puertas de su corazón. El enemigo va a llegar hasta donde nosotros le pongamos un alto. El enemigo va a llegar hasta donde la iglesia le ponga un alto y le diga: de aquí no pasa, de aquí en adelante no pasa. Y esto se logra mediante una llenura y una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué me persigues?, le dijo. Y Saulo le contesta: ¿quién eres, Señor? Pero ¿quién me está hablando? ¿Quién me está diciendo esto? Era normal que Saulo de Tarso no reconociera la voz del maestro, porque no tenía ni idea, no tenía ni idea de lo que estaba aconteciendo en ese momento. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Era normal la reacción. Pero cuando el Señor le contesta y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor Jesucristo se presenta y le dice: yo soy Jesús. Hoy en esta noche el Señor Jesucristo se presenta a nuestras vidas y nos dice: yo soy Jesús de Nazaret, quien puede librarlo de sus problemas, quien puede ayudarlo en sus adversidades, quien puede sacarlo adelante en la tribulación, quien puede extenderle una mano de aliento, quien puede extenderle una mano de ayuda. Hoy en esta noche el Señor se presenta y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, con quien no has tenido una relación durante hace mucho tiempo, con quien no has quebrantado tu alma durante mucho tiempo. Hoy el Señor se presenta y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien no le ha orado durante mucho tiempo, de quien se apartó, de quien se alejó por miedo, por las adversidades del enemigo. Hoy el Señor se presenta y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, quien puede transformar su vida, quien puede transformar su mente, quien puede transformar la vida de sus familiares, la vida de su esposa, la vida de su esposo, la vida de sus hijos. Yo soy Jesús de Nazaret, quien puede transformar a toda una generación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y los perdonaré. Si el pueblo de Dios se humilla, la gloria de Dios puede descender. Si el pueblo de Dios se humilla, la gloria de Dios puede descender en este lugar. Si el pueblo de Dios se humilla delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, dijo Jehová. En los postreros días derramaré mi espíritu. Solo es necesario que se humillen delante de mi presencia. No podemos recibir gloria si no tenemos una búsqueda. No podemos recibir Espíritu Santo si no hay una entrega con el Maestro. Hoy el Señor nos dice: yo soy Jesús de Nazaret, de quien un día nos apartamos, nos alejamos y dijimos: ya no quiero continuar, ya no quiero seguir adelante, porque el enemigo se me levantó como viento recio y ya no pude seguir de pie, ya no pude seguir estando de pie. Jesús se presenta hoy y nos dice que Él es Jesús de Nazaret,
con quien descuidamos la relación que teníamos a causa de las huestes espirituales de maldad que el enemigo lanza a nuestra vida, a causa de las tentaciones carnales que el enemigo lanza a nuestra vida. Somos personas, somos humanos que estamos expuestos a fallar constantemente, no solo con lo que hacemos, sino con lo que hablamos, con lo que miramos, con lo que pensamos, en donde nosotros vamos. Pero grande y misericordioso es Dios, que Él puede perdonarnos, Él puede volver a restaurarnos, Él puede volver a levantarnos, Él puede volver a levantar nuestra vida para su honra y para su gloria. Así como levantó a Saulo de Tarso, una persona inconversa, así como levantó a aquel asesino, aquella persona del cual nadie miraba un futuro espiritual, pero hubo alguien que sí lo miró, hubo alguien que sí lo miró. Aquella mujer atada por las opresiones del enemigo, aquel drogadicto, aquella persona que vivía atada por las huestes infernales. Creemos que un día va a estar predicando en un altar, creemos que un día va a estar sintiendo al Espíritu Santo como nosotros lo sentimos, creemos que un día va a estar glorificando a Dios. Creemos en esta hora que aquella persona atada por el enemigo un día va a estar glorificando el nombre de Dios, un día va a estar exaltando el nombre de Dios, porque no hay ningún corazón que se resista al toque del Espíritu Santo. No hay ningún corazón que se resista a la llenura del Espíritu Santo. No hay ninguno. En la presencia de Dios es donde se cambian los malos hábitos, los malos pensamientos, las malas acciones. En la presencia de Dios es donde nos convertimos para su gloria, para su honra. Dice la palabra del Señor Jesucristo que cuando Jesús le dice dura cosa te dar cosas contra el aguijón, esta palabra alude a una persona que trata de vencer algo que está fuera de su alcance. Es como una persona que quiere derribar una pared con la cabeza. Nunca lo va a lograr, nunca lo va a poder hacer. Saulo de Tarso quería parar el evangelio, quería detener el evangelio, quería detener a los cristianos evangélicos, quería que se detuvieran de hablar de la palabra del Señor Jesucristo. ¿Lo logró? No, no pudo. Porque Jesús mismo dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No podemos resistirnos al llamado que el Señor ha hecho en nuestra vida. No podemos resistirnos al llamado que el Señor ha hecho en nuestra vida. No lo podemos hacer. Créame cuando le digo que no solo una vez, en muchas ocasiones dan ganas de tirar todo y salir corriendo y decir no más, ya no quiero más. Pero viene el Espíritu Santo y es nuestra fuerza, es nuestra ayuda. Soy tu ayudador, soy tu socorro, dice Jehová de los ejércitos. No solamente una, sino muchas veces su servidor ha tenido ganas de salir corriendo y dejar de predicar la palabra de Dios, pero nos recordamos la misericordia que son grandes de Jehová de los ejércitos, que no estaríamos en este lugar si no fuera por su presencia, si no fuera por el fuego del Espíritu Santo. No estaríamos en este lugar si no fuera por la misericordia de Dios. No estaríamos dentro de la casa de oración. Tanta gente hoy en día que está llorando, pidiendo un minuto, un segundo para venir a reconciliar a esa tierra y ya no puede. Usted y yo que tenemos la oportunidad de consagrar nuestra vida delante de la presencia de Dios, hagámoslo. Que no nos interese lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que no nos interesen las críticas, las murmuraciones, que no nos interese nada que no sea el Espíritu Santo de Dios. Y le aseguro que va a haber gloria, y le aseguro que el Espíritu Santo lo va a revestir con su gloria. Cuando nos enfocamos en la presencia de Dios y le dedicamos nuestra vida al Maestro, yo le aseguro que ya no va a interesarnos nada, solamente la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una palabra que me llama la atención en este pasaje de la Biblia. Cuando Jesús le dice, yo soy Jesús. Y después de que lo exhorta, Saulo de Tarso, le dice, ¿qué quieres que yo haga? La disponibilidad
que entró en el corazón del maestro, en el corazón de Saulo de Tarso. La disponibilidad. Le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé cuántos en esta hora le preguntan al maestro: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga dentro de su obra? ¿Cuál es el llamado que usted tiene preparado para mi vida? ¿Cuál es la obra que debo desempeñar dentro de su casa de oración? Maestro, ¿qué quiere que yo haga? ¿En qué puedo ser útil delante de su presencia? Ofrecer nuestros servicios delante de la presencia de Dios. Decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Si no hay quien predique, voy a predicar yo. Si no hay quien cante, voy a cantar yo. Pero yo no me quiero quedar estancado. Yo no quiero que mis aguas estén estancadas. Yo no quiero que el talento que un día me dio usted, un día cuando sea su venida, me venga a preguntar: ¿dónde está el talento que te he dado? Lo has enterrado a causa de una cobardía, a causa de un miedo, a causa de un temor. ¿Dónde está el talento que Jehová le ha entregado? ¿Dónde está el don que el Señor ha puesto en su vida? ¿Dónde está la espiritualidad que antes manaba de su vida? ¿Dónde están las aguas que corrían en su vida en tiempos pasados? ¿Dónde está la entrega que había delante de la presencia de Dios? ¿Dónde está el quebrantamiento que había delante de la presencia de Dios? Lo dejamos, nos descuidamos, y cuando nos preguntan: hermano, ¿y qué le pasó? ¿Sabe? No sé. Un día desperté y ya no tenía ganas de orar. Un día desperté y ya no le entendía a la Biblia. Un día desperté y ya no entendía por qué Jesús lloraba en San Juan 11:35. Un día desperté y ya no me dieron ganas de ir a la casa de oración. Mi espiritualidad menguó, mi fe se apagó. Pero hoy en esta hora le preguntamos al maestro: ¿qué quiere, maestro, que hagamos en su obra? ¿Qué quiere que hagamos en su obra? Así como cuando el Señor nos llamó, ese primer amor, esa primera llenura del Espíritu Santo, que no queríamos salir de la presencia de Dios, que no queríamos salir del fuego del Espíritu Santo. Hoy en esta hora preguntémosle al Señor y digámosle: Señor, ¿qué quiere que yo haga en su obra? Póngase de pie en esta hora, iglesia. No sé cómo usted haya venido. No sé cómo haya venido en esta hora.